Imagínate que estás en camino a alcanzar tus metas financieras. Tienes inversiones, propiedades, quizás una empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo proteges todo eso? De poco sirve acumular activos si todo está desordenado, expuesto a riesgos innecesarios o sin una estructura clara para responder ante una emergencia, una demanda, una sucesión, un conflicto familiar o un problema operativo en tu negocio. Por eso hoy vamos a hablar de vehículos de protección patrimonial. Y quiero empezar aclarando algo importante. Proteger el patrimonio no significa esconder activos, evadir impuestos ni romper la ley. La protección patrimonial bien hecha se basa en orden, transparencia, cumplimiento legal y planificación anticipada. En este video vamos a ver qué son estos vehículos, qué tipos existen y qué deberías considerar antes de usar cualquiera de estas herramientas. Proteger patrimonio significa organizar activos de manera que puedan resistir mejor ciertos riesgos personales, familiares, financieros, legales, operativos o sucesorales. Por ejemplo, si tienes un negocio, quizás no quieres que una deuda del negocio ponga en riesgo todo tu patrimonio personal. Si tienes hijos o personas que dependen de ti, quizás quieres dejar instrucciones claras sobre cómo se administrarán ciertos activos si tú llegas a faltar. Y si tienes un patrimonio en crecimiento, necesitas entender qué parte debe estar líquida, qué parte debe estar invertida, qué parte debe estar asegurada y qué parte necesita una estructura legal más formal. Veamos entonces cuáles son los vehículos que te pueden dar esta protección estratégica. Empecemos por uno de los vehículos más conocidos, los seguros. Aquí en realidad no me voy a detener mucho porque ya tenemos un video dedicado a explicar todo sobre seguros y si no lo has visto te invito a verlo después de este. Desde el punto de vista patrimonial, los seguros son importantes porque transfieren parte del riesgo a una compañía aseguradora. En vez de asumir tú solo el coste total de una emergencia, pagas una prima para que la aseguradora responda bajo ciertas condiciones. La clave aquí es revisar bien qué cubre, qué no cubre, cuáles son los límites, deducibles, beneficiarios y exclusiones. Otro vehículo común de protección patrimonial son las estructuras jurídicas, sociedades, compañías, LLCs, holdings u otras figuras dependiendo del país. La lógica detrás de estas estructuras es separar patrimonio. Por ejemplo, si tienes un negocio operando a título personal, tus activos personales y los riesgos del negocio pueden estar demasiado mezclados. En cambio, una estructura jurídica bien creada puede ayudar a separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Esto puede ser especialmente relevante para empresarios, profesionales independientes, inversionistas inmobiliarios o personas que tienen activos productivos. Pero hay un punto importante. Crear una compañía no es suficiente si después manejas todo de forma desordenada. Si mezclas cuentas personales con cuentas del negocio, si no llevas la contabilidad, si no cumples obligaciones fiscales o si usas la empresa como una extensión informal de tu bolsillo, esa separación pierde fuerza. La estructura tiene que estar bien diseñada, bien administrada y bien documentada. Ahora sí, hablemos de uno de los vehículos más sofisticados e importantes en planificación patrimonial, los fideicomisos, también conocidos como trusts en jurisdicciones anglosajonas. Un fideicomiso, en términos simples, es una estructura en la que una persona transfiere ciertos activos a un tercero para que lo administre con un propósito específico y en beneficio de determinadas personas. Normalmente intervienen tres figuras: el fideicomitente o constituyente, quien aporta los bienes; el fiduciario o trustee, quien administra esos bienes según las reglas del contrato o el documento constitutivo; y los fideicomisarios o beneficiarios, quienes reciben el beneficio económico o patrimonial de esta estructura. Un fideicomiso puede tener distintos objetivos. Puede servir para planificación sucesoral, definir cómo se administrarán o distribuirán ciertos activos cuando una persona fallezca. Puede servir para proteger a beneficiarios que todavía no están preparados para administrar grandes cantidades de dinero. ¿Alguna vez has escuchado el término Trust Fund Kid? Se refiere a una persona joven que es beneficiaria de un fondo legal creado por familiares para administrar o transferir ciertos activos. Normalmente el término viene cargado con un estereotipo de riqueza extrema, privilegio y una vida donde no hace falta trabajar. Pero en la práctica ya te vas dando cuenta de que es un tema mucho más complejo que eso. El fideicomiso también puede servir para administrar activos familiares con reglas claras, para separar ciertos bienes de una operación empresarial, para proyectos inmobiliarios, inversión, educación, manutención o fines específicos. Pero cuidado con esto, no todo fideicomiso protege igual. No es lo mismo un fideicomiso revocable que uno irrevocable, no es lo mismo un fideicomiso familiar que uno de garantía, no es lo mismo un trust en Estados Unidos que un fideicomiso en México, Panamá, Canadá, Irlanda, Isla Británica o cualquier otra jurisdicción. Y tampoco es lo mismo crear una estructura antes de que exista un problema que intentar mover activos cuando ya hay una obligación, una demanda o un conflicto encima. Por eso, este tipo de herramientas no se debe de improvisar.
Otro componente clave de la protección patrimonial es la planificación sucesoral. Aquí hablamos de testamentos, designación de beneficiarios, poderes, instrucciones patrimoniales y estructuras para que los activos no queden en el aire si una persona fallece o queda incapacitada. Esto es especialmente importante cuando hay hijos menores u otras personas dependientes, familias reconstituidas, socios de negocio, propiedades en distintos países, cuentas de inversión, seguros de vida y empresas familiares. Un error común es pensar: mi familia sabe lo que tiene que hacer. Pero en momentos difíciles, la falta de documentos claros puede generar demoras, conflictos y costos adicionales. La planificación sucesoral no se trata solo de repartir bienes, también se trata de dejar instrucciones, reducir fricción y facilitar decisiones. Ahora, aunque no sean estrictamente vehículos legales, hay dos herramientas financieras que también protegen patrimonio: diversificación y liquidez. Diversificar significa no tener todo concentrado en un solo activo, una sola moneda, un solo país, una sola propiedad o una sola fuente de ingresos. Y la liquidez significa tener acceso a dinero disponible cuando lo necesitas sin tener que vender activos importantes en un mal momento. Una persona puede tener mucho patrimonio en papel, pero poca capacidad de respuesta si todo está concentrado en bienes difíciles de vender. Por eso, una buena estructura patrimonial no se ve solamente por cuánto tienes, también se ve por cómo está distribuido. La protección patrimonial no empieza cuando ya hay un problema, empieza cuando decides mirar tu patrimonio con más orden. ¿Qué tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿A nombre de quién está? ¿Qué riesgos enfrenta? ¿Quién podría administrarlo si tú no puedes? ¿Cómo se transferiría si llegas a faltar? ¿Y qué herramientas pueden ayudarte a protegerlo mejor? Los fideicomisos, las estructuras jurídicas, los seguros, la planificación sucesoral, la diversificación y la liquidez pueden ser piezas valiosas dentro de una estrategia patrimonial. Pero ninguna herramienta funciona bien si se usa de forma aislada o sin asesoría adecuada. En Sitiu podemos ayudarte a revisar tu situación financiera, entender tus riesgos principales y coordinar una estrategia patrimonial más completa según tus objetivos, tu etapa de vida y los países donde tengas intereses financieros o familiares.